esa temática, ¿no? Así que si me permiten un segundito, les voy a compartir la pantalla, así podemos visualizar bien el tema de que vamos a ver ahora, ¿no? Uy, aquí tengo a alguien tratando de entrar. Bueno, lo que habíamos visto esencialmente tenía que ver con las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica que consistían en una aplicación de los principios generales de la física, los principios de conservación, conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía, aplicados ya sea a un líquido ideal, que habíamos definido como tal, a un líquido carente de viscosidad, líquido invícido, o un líquido real, considerando las fuerzas de corte que son debidas a la viscosidad, ¿verdad? Esa era la primera subdivisión que habíamos hecho en la presentación. Y en segunda instancia habíamos analizado las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica para distintos esquemas de representación de las regiones o los dominios de análisis que íbamos a considerar. Es decir, a nivel de una partícula infinitesimal en un flujo tridimensional, por ejemplo, a nivel de una partícula de forma cuasi cilíndrica para un flujo unidimensional en un tubo de corriente, o a nivel, ¿verdad?, de un volumen de control finito en el espacio, para considerar en ella las ecuaciones fundamentales. En ese sentido se engancha o se presenta el tema que vamos a ver ahora, que se refiere al teorema del transporte de Reynolds. Para eso vamos a considerar un esquema simplificado de una región del espacio. ¿Se ve bien, verdad? ¿Se ve la presentación? Prendan el micrófono y díganme, por favor. Sí, se ve bien. Ah, bueno, perfecto, gracias. Vamos a considerar un campo de flujo representado a través de estas líneas de corriente. Vamos a verlo aquí más grandecito. A través de estas líneas de corriente, referido a un sistema de coordenadas cartesianas X, Y, Z. Y vamos a considerar dos propiedades en el espacio para ese campo de flujo. En primer lugar, vamos a indicar lo que de aquí en más vamos a llamar volumen de control. Volumen de control va a ser una región del espacio definida así en forma volumétrica. Fíjense que ahí tiene como la forma de una elipse, pero puede tener una forma cualquiera en el espacio, y que está fija, está fija. Es decir, con esta línea continua que está ahí, vamos a indicar la posición que ocupa el volumen de control respecto al sistema de referencia de coordenadas cartesianas. Esa posición va a ser fija independientemente del tiempo, es decir, es una posición imaginaria de un volumen imaginario que está fijo en el espacio y permanece allí en esa ubicación a medida que transcurre el tiempo. Y vamos a considerar lo que de aquí en más vamos a denominar sistema, que está un poquito representado aquí con esta línea de trazos, que en un instante de referencia genérico t, en un instante t, coincide con el volumen de control. Coincide con el volumen de control. O sea,
El sistema es la cantidad de fluido que está contenida dentro del volumen de control en el instante t. Cuando consideramos un instante posterior, es decir, en el tiempo t más delta de t, el volumen de control permanecerá en el mismo lugar donde estaba porque así lo hemos definido, inamovible en el espacio. Pero el sistema, que era la cantidad de fluido que estaba contenida dentro del volumen de control, ¿verdad? Se habrá desplazado y pasa a ocupar esta posición definida con esta línea de trazos. ¿Por qué? Porque eso es como el fluido está en movimiento, ¿verdad? El fluido estaba inicialmente contenido en coincidencia con el volumen de control, pero como está en movimiento, en un instante posterior se separó, digamos, parte de ese fluido salió del volumen de control, que sería esto que llamamos región R3, parte salió. Parte todavía queda dentro, que es esta región R2, y hay una parte nueva, que es esta región R1, que es un nuevo fluido, un nuevo volumen de fluido que ingresó al volumen de control en el tiempo delta t. Mientras el de R3 salió, el R1 ingresó. Entonces, el teorema de Reynolds se refiere a caracterizar matemáticamente esas condiciones que se presentan en un instante t y un instante t más delta de t, donde el sistema se separa del volumen de control, ¿verdad? Parte queda afuera, parte queda adentro y una parte nueva ingresó al volumen de control. ¿Cómo se va a caracterizar matemáticamente ese movimiento de fluido? Es lo que tratamos de hacer con el teorema de Reynolds. Entonces, el volumen de control permanece fijo en el espacio mientras que el sistema está en movimiento. Vamos a llamar N mayúscula, vamos a simbolizar con la letra N mayúscula, a la cantidad total de alguna propiedad. Esa propiedad puede ser cualquier propiedad del flujo o del fluido, o de ambos. Puede ser la masa de fluido, puede ser la energía del flujo, puede ser la cantidad de movimiento de la cual está animada el flujo, puede ser cualquier propiedad. Todavía no especificamos cuál de esas propiedades vamos a considerar y por lo tanto le llamamos genéricamente N a esa cantidad total que está presente en el sistema en el instante t, o sea, coincidiendo con el volumen de control. Y vamos a denominar, vamos a simbolizar con la letra griega eta, que es esta que está aquí, con eta, a la misma cantidad por unidad de masa. O sea que eta no es otra cosa que n dividido la masa. Es como la cantidad específica en términos de la masa. Entonces, vamos a ver de qué manera va cambiando esa propiedad a medida que evoluciona el movimiento en ese campo de flujo. En el instante posterior, t más delta de t, vale decir, en esta situación, el sistema consta de los volúmenes contenidos en las regiones indicadas con R2 y R3, ¿verdad? El sistema, ¿verdad? Es R2 más R3, el sistema. Entonces, en ese instante, será R2 más R3. Mientras que en el instante T aquí, ocupaba únicamente esta región que coincide con el volumen de control R2. Por lo tanto, podemos calcular esta propiedad eta en el sistema en el instante actual menos en el instante previo. El instante actual sería la propiedad n en el sistema en t más delta de t menos la propiedad n en el sistema en el instante t. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa?
En temas delta de t, va a ser la suma, ¿verdad? De R2 más R3. O sea, la integral de eta por ρ, ¿verdad? Porque como eta es n por unidad de masa, ¿verdad? Eta por ρ por diferencial de volumen sería la masa de un elementito infinitesimal extendida a la región R2, más la misma integral extendida a la región R3 en temas delta de t, menos la integral que se extendía a la región R2 en el instante t, que sería en este instante, ¿verdad? Eso va a ser el incremento de esa propiedad a medida que el fluido se está moviendo. Dentro de estas integrales, ¿verdad? Este símbolo diferencial de B, esta B tachadita, indica el elemento infinitesimal de volumen que estamos considerando en el interior de cualquiera de esas regiones, R2 o R3, y en cualquiera de los instantes, en temas delta T o en solamente T. Podemos a su vez manipular un poquitito esta relación a nuestra conveniencia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a sumar y restar, ¿verdad? Esta integral en temas delta de t extendida a R1, que es lo que le falta aquí para completarse la cantidad de masa que está entrando durante el tiempo delta de t al volumen de control. Entonces, esta cantidad de integral extendida a R1 de eta por ρ por diferencial de volumen en temas delta de t, la sumamos y la restamos aquí. Si la sumamos y la restamos aquí, y si dividimos miembro a miembro entre delta de t, si dividimos esto entre delta de t y esto entre delta de t, nos queda esta expresión. ns temas delta t menos nst sobre delta de t, y va a ser, como hemos sumado y hemos restado esta cantidad, aquí aparece sumando y aquí aparece, aquí aparece sumando en R1 y aquí aparece restando en R1. Y nos queda esta expresión. Obviamente esto que está aquí, que será delta de n sobre delta de t, le podemos tomar el límite cuando delta de t tiende a 0. Cuando delta de t tiende a 0, le tomamos el límite de esta expresión y nos va a quedar diferencial de n sobre diferencial de t. Esto que está aquí. El límite de un cociente incremental cuando el denominador tiende a 0 es la derivada, ¿verdad? De esa cantidad respecto a la variable considerada, en este caso el tiempo. Y en el segundo miembro, la cosa es un poquito más complicada. ¿Por qué? Pues si tomamos el límite cuando esto tiende a 0, ¿verdad? Será el incremento de esta integral con respecto a t. No, eso no es otra cosa que derivada parcial respecto de t del argumento de la integral que es ρ por eta por diferencial de b. Sería esto que está aquí, el primer término del segundo miembro. Por su parte, para ver los otros términos tenemos que analizar dos cuestiones. En primer lugar, hay una parte que está compuesta por flujo saliente del volumen de control. Volvamos un poquito atrás. Aquí es flujo saliente del volumen de control. Y aquí es flujo entrante. Esto que está sombreado con líneas horizontales es flujo entrante, y lo que está sombreado con líneas verticales es flujo saliente. Entonces, esta integral, que sería el tercer término, esta que está aquí, se puede escribir como la integral extendida a sub s, de eta por ρ, por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. Vector velocidad por diferencial de área. Producto escalar sería módulo por el coseno del ángulo que forman. Tengamos en cuenta que diferencial de área se orienta normal a un elemento de superficie, ¿verdad? Y el vector velocidad puede o no coincidir con esa normal, al elemento de superficie. Por lo tanto, esto sería la integral que está ahí
extendida a su vez, donde simbolizamos con S al área donde el flujo es saliente, digamos, el área donde el flujo es saliente. Como contrapartida, en las zonas donde el flujo es ingresante al volumen de control, sería la parte de atrás del elemento volumétrico, ¿verdad? Tendríamos que este sería la superficie elemental, este sería el vector velocidad y este sería el vector diferencial de área. Tengamos en cuenta que siempre la diferencial de área se representa según el sentido de la normal a la superficie local, ¿verdad? El sentido de la normal, la superficie local. Fíjense que el ángulo alfa es menor que 90 a lo largo de toda la superficie saliente, y el ángulo alfa está comprendido entre 90 y 180 grados a lo largo, ¿verdad?, de toda la superficie entrante. Entonces, cuando tenemos el coseno de un ángulo mayor a 90 grados, ese coseno es negativo, ¿verdad? Es negativo. Por lo tanto, el último término, que sería este que está aquí, se puede escribir como menos, porque el coseno es negativo, ¿verdad?, de eta por rho por b diferencial de a, extendida la integral a su vez, donde a su vez sería la parte del área entrante. Si hacemos este menos este, ¿verdad? Menos con menos se hace más, y nos queda, ¿verdad?, que esta sería la integral total extendida a toda la superficie de control. Cuando decimos superficie de control es el área exterior de toda la pelota esa, ¿verdad? De todo el volumen de control, ¿verdad? Entonces la suma del segundo y el tercer término del segundo miembro, o sea, esta menos esta, no es otra cosa que esta integral extendida a la superficie de control. Por lo tanto, el teorema de Reynolds se puede escribir finalmente como la derivada de la propiedad de n respecto a tiempo, derivada total, derivada material, total, igual a la derivada parcial respecto al tiempo de la integral extendida al volumen de control de eta por rho por diferencial de b, más la integral extendida a la superficie de control de eta por rho por b diferencial de a. Esto que está aquí recuadrado en anaranjadito es lo que nosotros llamamos el teorema de transporte de Reynolds, que se lee como la rapidez de aumento de la propiedad de n dentro de un sistema es exactamente igual a la rapidez de aumento de la propiedad n dentro del volumen de control fijo en el espacio, más la rapidez neta de flujo neto de la propiedad de n a través de la frontera del volumen de control, es decir, a través de la superficie de control SC. Bueno, esta propiedad, ¿verdad?, o este teorema, que es probable que ustedes lo hayan visto en la teoría de los campos vectoriales, en análisis 3 quizás, por ejemplo, el teorema de Green es un caso particular de este teorema, ¿verdad? Se puede representar como si fuera un caso particular de este teorema. Se aplica a una serie de propiedades en la medida que uno reemplaza el valor de n por la cantidad correspondiente. Si uno reemplaza n por la masa, tenemos que la derivada de la masa respecto al tiempo en virtud del principio de conservación de la masa va a ser 0, y nos queda la ecuación integral de continuidad, que sería el segundo miembro igual a 0, ¿verdad? Si uno reemplaza n por la cantidad de movimiento, nos queda la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque la derivada de m por b, que sería la cantidad de movimiento respecto al tiempo, en virtud de la ley de Newton, es igual a la sumatoria de las fuerzas, ¿verdad? Nos queda que la sumatoria de las fuerzas es igual, y aquí reemplazamos cuando reemplazamos aquí como n es igual a b, la cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿verdad? Como eta es n sobre m, si hacemos masa por velocidad sobre masa, nos queda que reemplazamos eta por la velocidad.
y nos queda esta expresión que es el teorema de la cantidad de movimiento. Lo mismo pasa con la energía, es decir, es factible de deducir todas las ecuaciones que hemos visto previamente en forma integral a partir de este teorema. Este teorema es lo suficientemente general para llevarnos a las expresiones de los principios de conservación de masa, cantidad de movimiento, energía en forma integral. Bueno, el otro punto que tenemos que ver para completar el análisis son las ecuaciones de Navier-Stokes. No es objeto de este curso analizar en detalle el alcance de estas ecuaciones. Sí es objeto mencionar que estas ecuaciones son las ecuaciones de movimiento, o sea, las ecuaciones dinámicas más generales que podemos tener para... Perdón, voy a enchufar esto que se me está quedando sin batería. Para representar el movimiento tridimensional de un fluido real, Es decir, debemos recordar las fuerzas actuantes sobre un fluido, esto ya lo hemos visto en un par de oportunidades, son fuerzas de masa y fuerzas superficiales que se descomponen en fuerzas superficiales normales y fuerzas superficiales tangenciales. En el caso de los fluidos, estas son debidas a la presión y estas son debidas a la viscosidad. Lo aplicamos eso a nivel de una partícula fluida, tenemos el tensor de tensiones que nos indican todas las fuerzas, digamos, todas las tensiones que están actuando en las paredes de ese elemento paralelepípedo. Para ello tenemos que tener en cuenta una condicionante que está impuesta por el famoso principio de reciprocidad de las tensiones de corte, ¿verdad? O principio de Cauchy, que nos dice que las tau ij deben ser igual a las tau ji. Entonces, el tensor de tensiones está compuesto por una matriz de 9 componentes, donde en la diagonal principal tenemos las 3 tensiones normales, ¿verdad? Y en la triangular superior e inferior tenemos las 6 tensiones de corte, perdón, tenemos en la triangular superior y la triangular inferior simetría de las tensiones de corte en virtud del teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Entonces, la deducción de las ecuaciones de Navier-Stokes se hace planteando la ley fundamental de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, a una partícula fluida en el espacio, a una partícula de forma de paralelepípedo X, Y, Z, al estilo de lo que hicimos con las ecuaciones de Euler. Sin embargo, en este caso tenemos un elemento de complicación adicional, que es el producido por los esfuerzos tangenciales generados por las tensiones de corte. Por lo tanto, tenemos que encontrar la manera de incluir el efecto de esas tensiones tangenciales en la ecuación fundamental de la dinámica. Para ello es menester encontrar expresiones que nos relacionen, en el espacio 3D tensiones con deformaciones. Para ello debemos recurrir a la teoría de la elasticidad de Navier, ¿no? Que seguramente ustedes la deben haber visto en estabilidad 2 o en estabilidad 3, cuando cursaron. O si están cursando estabilidad 3, la deben estar viendo ahí. Que implica realizar un análisis de los tipos de movimiento que ya habíamos visto en cinemática de fluidos, ¿verdad? En un campo de flujo, aquí lo vemos en 2D para poder esquematizar mejor lo que estamos hablando. Vamos a verlo primero en 2D y después lo generalizamos a 3D. Digamos una partícula que tendrá dimensiones de X de Y, está sometida a un estado tensional de las tensiones tangenciales
Bueno, este es tau sub xy, tau yx, tau sub xy, tau yx, ¿verdad? Tensiones de corte, que hacen que en un instante t, si la partícula se encuentra acá, en un instante posterior, t más delta de t, la partícula habrá experimentado todos los tipos de movimiento que hemos mencionado en cinemática, ¿verdad? Traslación, deformación lineal, rotación y deformación angular. En este caso, la posición y la forma de la partícula transcurrido un tiempo t en un campo de flujo de un fluido real, por efecto de la viscosidad, será esta celestecita que está aquí, ¿verdad? Es decir, habrá experimentado todas esas formas, se trasladó, ¿verdad? Se deformó angularmente y se deformó linealmente, y rotó, probablemente. Donde estas θ1 y θ2 nos marcan cuáles han sido, digamos, las deformaciones y rotaciones netas de la partícula respecto a los ejes originales XY. Entonces, en ese caso vamos a recordar la ley de Hooke generalizada. La ley de Hooke generalizada. A ver, hay alguien queriendo ingresar. Un minuto, por favor. La ley de Hooke generalizada, perdón, a tres dimensiones, es una generalización de la famosa ley de Hooke, ¿verdad? Que se aplicaba a una barra lineal, ¿no? Relación entre tensión y deformación. ¿Ustedes se acuerdan? La ley de Hooke establecía que sigma era igual a E por epsilon, donde sigma es la tensión normal de tracción en una barra traccionada, ¿no? O sea, fuerza por unidad de área, eso sería sigma, tensión normal, y epsilon es la deformación específica de esa barra, es decir, delta dl, el incremento de longitud que ha sufrido esa barra como consecuencia de su estiramiento, sobre L sub 0, que era la longitud inicial que tenía la barra antes de su deformación, ¿verdad? Delta L sobre L0 sería epsilon, deformación específica. Y el coeficiente de proporcionalidad de ese E se denominaba módulo de elasticidad o módulo de Young. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Se acuerdan? Esa era la ley de Hooke aplicada a una barra traccionada en una dirección. Ahora, si yo tengo un cuerpo elástico en un estado tensional tridimensional, es decir, donde tengo tensiones aplicadas en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z, se puede expresar la ley de Hooke generalizada a través de estas tres relaciones que aparecen acá, donde epsilon XX sería la deformación específica en la dirección X, epsilon YY sería la deformación específica en la dirección y epsilon ZZ la deformación específica en la dirección Z. E es el mismo módulo de elasticidad de Young, y este nu sub P se denomina coeficiente de Poisson, coeficiente de Poisson, que establece una relación, ¿verdad?, entre el módulo de elasticidad lineal con el módulo de elasticidad tangencial, que es el que representa la proporcionalidad entre los esfuerzos cortantes y las deformaciones. Hay una expresión que los vincula a ambos, ¿verdad?, en el sentido de que G es igual a E sobre 2 por 1 más nu sub P. Se puede expresar el módulo de elasticidad tangencial en función del módulo de elasticidad lineal y el coeficiente de Poisson. Bueno, reemplazando esta expresión acá en nu sub P, ¿verdad? Reemplazándola, nos queda esta expresión que aparece aquí, para expresar la suma de las tres deformaciones, que sería la deformación total, en función de la relación entre deformaciones y tensiones normales. Con respecto a las relaciones entre tensión y desplazamiento,
Esto lo podemos visualizar a través de una expresión, a través de un esquema en el que tendremos una partícula de forma cualquiera en un instante t, que sería representada por esta línea continua, y en un instante t más delta de t, esa partícula se habrá deformado, ¿verdad? Y un punto material de la misma A habrá pasado a ocupar una posición A', experimentando un cierto desplazamiento o deformación S, que es un vector, ¿verdad?, que une A con A'. Bueno, se puede expresar esa proporcionalidad a través de esta relación que aparece aquí, que son las relaciones de la teoría de elasticidad de Navier, que sigma xx es igual a g módulo de elasticidad transversal por 2 veces la deformación de Sx con respecto a x por 2/3 y por el operador de Laplace aplicado al vector S, al vector de desplazamiento, que tiene 3 componentes, Sx, Sy y Sz, ¿verdad? Lo mismo para las otras 2 direcciones, donde esta sigma barra, ¿verdad?, serían las tensiones, digamos, promediadas, las tensiones normales promediadas. Aquí se establece una equivalencia entre las relaciones de tensión de formación de un cuerpo elástico y la ley de viscosidad de Stokes. La ley de viscosidad de Stokes considera que si se reemplaza G por mu, donde mu es la viscosidad dinámica, y si se reemplazan las componentes del vector de desplazamiento por las componentes de la velocidad, si se reemplazan las componentes del vector de desplazamiento, o sea, de S, por las respectivas componentes del vector velocidad, se puede escribir estas relaciones de esta manera. Entonces, escribiendo de esta manera, ¿verdad? Escribiendo de esta manera, tenemos aquí 2/3, fíjense que el operador Nabla, operador de Hamilton aplicado al vector velocidad, es la divergencia del vector velocidad, que es esta expresión que aparece aquí en las tres ecuaciones, ¿verdad? Y se ha reemplazado G por mu. Se ha reemplazado Sx por B sub x, y nos queda esta expresión. Esto se llama analogía de Stokes. Se ha encontrado experimentalmente que se puede establecer esa analogía entre la deformación de los cuerpos elásticos y la deformación de un fluido. Entonces, si se tiene en cuenta que la divergencia de velocidad es igual a 0 en virtud de la ecuación de continuidad, en este caso, para fluidos incompresibles, ¿verdad? No estamos considerando la derivada de la densidad respecto al tiempo, que es la otra expresión que nos faltaría si fuera impermanente, o si el fluido fuera, si el fluido fuera compresible, tendríamos que considerar derivada de ρ con respecto al tiempo. En este caso no lo consideramos porque estamos asumiendo que es incompresible el fluido. Entonces esta expresión que aparece aquí, entre paréntesis, aquí, es igual a 0. De modo tal que las ecuaciones anteriores se simplifican a estas 3. Fíjense ustedes, los 3 paréntesis, estos que están aquí, son iguales a 0, estas 3 se cancelan. Y nos queda esta expresión que está aquí. Bueno, vamos a ver ahora de qué manera podemos establecer esa relación introduciendo el movimiento de un fluido en el espacio. Entonces, para ello consideramos un elemento infinitesimal, diferencial de volumen de x, de y, de z en el espacio, y estas serían las tensiones que están actuando, ¿verdad? Respecto a la normal, estamos dibujando únicamente las que van en el sentido de las ejes y,
para que no se nos complique tanto el gráfico, ¿no? Tenemos la sigma y y la variación de sigma y en esta distancia diferencial de y. Y tenemos, ¿verdad?, las tensiones de corte, la tau xy y la tau zy, y sus respectivas variaciones en el sentido vertical y en profundidad, ¿verdad? En el sentido X y en el sentido Z. Entonces, estas serían las 6 fuerzas o los 6 esfuerzos que están actuando en la dirección Y. Cada una por sus áreas de aplicación. Las tensiones normales, para convertirlas en fuerzas, se multiplican por las áreas donde están aplicadas, y lo mismo pasa con las tensiones de corte. Entonces, escribiendo la ley de Newton en forma vectorial, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, la podemos descomponer al estilo de lo que hicimos en las ecuaciones de Euler, ¿verdad?, en sus 3 componentes X, Y, Z respectivamente en forma vectorial. Y por lo tanto, reemplazando, vamos a tener, en el caso de la dirección Y, la diferencial de F sub Y va a ser la componente másica de la fuerza de cuerpo, ¿verdad? M sub Y por diferencial de M, que es la masa del elementito por las respectivas tensiones que resultan de balancear las 6 fuerzas, ¿verdad? Nos quedan estas 3 expresiones, porque sigma y por diferencial de A sub xz se simplifica porque está aquí y está aquí, ¿verdad? Y lo mismo con las tensiones de corte que se simplifican, nos quedan estas 3. Entonces, esa sería la expresión de las fuerzas. Y la aceleración, ¿verdad? Ya la sabemos, porque lo hemos estudiado en mecánica, en cinemática de fluido. Entonces, utilizando las ecuaciones que habíamos encontrado a través de la analogía de Stokes, reemplazamos acá, ¿verdad?, la expresión, relación entre tensiones y deformaciones, y nos queda esta expresión que está aquí, para Y. El término que aparece entre paréntesis, fíjense que la variable independiente que se repite en los 3 sumandos es la derivada respecto de Y, ¿verdad? Aquí aparece derivada respecto de Y, aquí aparece una vez respecto de Y, y aquí también aparece respecto de Y. O sea que esto que está entre paréntesis se puede escribir como derivada respecto de Y de esta que está aquí, derivada de B sub X respecto de X, derivada de B sub Y respecto de Y, derivada de B sub X respecto de Z. En virtud de la ecuación de continuidad, esto se anula y por lo tanto esto también se anula. Y nos queda, esto se anula, ¿verdad? Nos queda esta expresión que está aquí, donde obviamente la tensión normal promediada, sigma barra, es igual a menos P, ¿verdad?, para un fluido. Por supuesto, la tensión normal promediada como saliendo de las 6 caras del elemento fluido, bueno, eso es igual a menos P para todas las direcciones en virtud del principio de Pascal. Y las aceleraciones ya las conocemos de cinemática de fluido. Por lo tanto, la expresión final nos queda de esta forma para la dirección Y. Fuerza de masa más 1 sobre ρ, ¿verdad? Derivada de sigma barra respecto a Y, más mu por el laplaciano de B sub Y, igual a la aceleración en Y. Generalizando para las otras 3 direcciones, tenemos esta expresión, en donde si reemplazamos el valor de sigma barra por menos P, y nos queda esta expresión que está aquí. Y desarrollando cada una de las aceleraciones, nos quedan estas 3 ecuaciones diferenciales que se denominan ecuaciones de Navier-Stokes. La forma general de estas ecuaciones nos está indicando que la sumatoria de las fuerzas, que es lo que tenemos aquí en el primer término, por unidad de peso del fluido, sumatoria de fuerzas por unidad de, por unidad de masa del fluido,
Tenemos fuerzas básicas, fuerzas debidas a la presión y fuerzas debidas a la viscosidad. Igual a las fuerzas inerciales, ¿verdad? Que serían las aceleraciones por unidad de masa. Estas son las ecuaciones generales del movimiento de fluido. Para fluidos reales, es decir, fluidos con viscosidad. Fíjense ustedes que las ecuaciones de Euler que habíamos deducido en la clase anterior para fluidos ideales son un caso particular de estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque para fluidos ideales la viscosidad es igual a cero. Si hacemos mu igual a cero, se nos anulan estos segundos términos que tenemos dentro de este paréntesis. Esta se hace cero, esta se hace cero, esta se hace cero, y nos quedarían las ecuaciones de Euler tal como las hemos escrito, o la hemos deducido, perdón, en la clase anterior. En este caso, bueno, aparecen en forma explícita porque son para líquidos reales. Como les digo, se llaman ecuaciones Navier-Stokes. ¿Por qué? Porque este señor Navier fue el que desarrolló la relación entre tensiones y deformaciones para expresar las ecuaciones fundamentales de la teoría de la elasticidad, y este señor Stokes fue el que formuló esa analogía entre el módulo de elasticidad transversal en el caso de un cuerpo elástico y la viscosidad en el caso de un fluido, y la deformación específica en el caso de un cuerpo elástico y la velocidad de movimiento de una partícula en un fluido. Estableciendo esa analogía se ha demostrado la validez de este conjunto de ecuaciones, que como se ve es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que es complicado de resolver, ¿no? Muy complicado de resolver. Por lo tanto, estas ecuaciones no tienen soluciones exactas que se puedan obtener de manera analítica, más que solamente para algunos casos muy particulares basados en una serie de simplificaciones. Y por lo tanto, lo que se obtienen por lo general son soluciones aproximadas. Soluciones aproximadas. La solución exacta todavía no se la ha podido obtener en términos matemáticos. Digamos, algunos investigadores han encontrado soluciones aproximadas para algunos casos, por ejemplo, flujo de un fluido viscoso en un conducto de sección circular que se llama flujo de Poiseuille, o flujo de un fluido viscoso entre dos placas planas paralelas que se llama flujo o problema de Couette. Bueno, eso sí se pueden resolver, pero en la generalidad de los casos, para la mayor parte de los problemas de la vida real, hay que resolverlas o expresarlas en forma aproximada en base a hipótesis simplificativas. Hasta hace algún tiempo solamente se las presentaba las ecuaciones de Navier-Stokes como, bueno, las ecuaciones fundamentales de la hidráulica y de la mecánica de fluidos, y quedaban allí. Actualmente, bueno, se pueden resolver en forma también numérica, ¿no? Con la ayuda de computadoras, expresando estas cantidades que estarían aplicadas a nivel de una partícula infinitesimal, bueno, a nivel de una partícula finita de una forma dada, mediante una discretización del dominio de análisis en una serie de elementos con mallados, ¿verdad? Y distintos métodos numéricos de solución. Por ejemplo, elementos finitos, volúmenes finitos, elementos de contorno, etc. Bueno, esto sería lo que hace a las ecuaciones de Navier-Stokes. Como hemos visto, estas ecuaciones son muy complicadas y difíciles de resolver. Por lo tanto, gran parte de los problemas de la hidráulica se resuelven de una manera combinada, es decir, utilizando las ecuaciones fundamentales del movimiento y combinar esos resultados con técnicas experimentales. Estas técnicas experimentales consisten en analizar el problema
hidráulico bajo hipótesis simplificativas, considerando, ¿verdad?, los sistemas físicos involucrados y estudiándolos mediante experimentación, fundamentalmente en laboratorios bajo condiciones controladas, ¿no? Es decir, cuando hay algún problema que lo queremos resolver y no podemos llegar a la solución integrando las ecuaciones en Navier-Stokes, bueno, tenemos que recurrir a técnicas experimentales en laboratorio. En ese sentido, juega un rol fundamental esta temática que vamos a ver ahora, que comprende el análisis dimensional y la semejanza dinámica. El análisis dimensional, ustedes ya lo han visto en Física 1, pero lo vamos a rememorar un poquito aquí, porque seguramente en Física 1 habrán hecho algunos experimentos en el laboratorio de física para relacionar entre sí algunas variables que se sabe que intervienen en un fenómeno y utilizar estas técnicas de análisis dimensional para poder encontrar algunos indicios de cómo se relacionan entre sí esas magnitudes físicas que intervienen en una problemática específica. Uno de los procedimientos fundamentales que se usan en el análisis dimensional comprende lo que se llama el teorema Pi, ¿no?, o también denominado teorema de Cauchy-Buckingham. Es un teorema que hace uso del principio fundamental en que se basa el análisis dimensional, que es el que se denomina principio de homogeneidad dimensional, y establece de manera sistemática la forma de analizar una relación funcional que involucra un conjunto de variables, reduciéndolas a las mismas a un conjunto equivalente de parámetros adimensionales, es decir, sin dimensiones, que facilitan su entendimiento y su manipulación posterior a la hora de llevar adelante los experimentos para estudiar ese problema físico en un laboratorio. Justamente lo que se utiliza en el análisis dimensional deriva en o es la base fundamental de lo que son los ensayos con modelos físicos en laboratorios de hidráulica, ¿no? Como les decía, el teorema Pi está basado en el principio de homogeneidad dimensional, que fue, bueno, se atribuye a Fourier, el primer investigador que lo enunció originalmente, y establece una consistencia matemática que postula que solo es posible sumar o restar entre sí magnitudes físicas que sean de la misma naturaleza. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar en un sentido coloquial, no se pueden sumar peras más manzanas y más bananas y más ciruelas, sino sumemos peras con peras, manzanas con manzanas, bananas con bananas, ¿verdad? Bueno, es la forma matemática de expresar eso que en términos coloquiales habitualmente se comenta, ¿verdad? Para poder entender este principio de homogeneidad dimensional, podemos hacer una consideración muy sencilla y consiste en tomar una particulita o un cuerpo de material en el espacio de masa m, animado de una cierta energía E, que será la suma, ¿verdad?, de la energía cinética más la energía potencial de ese cuerpo. En el caso particular, si ese cuerpo que tiene una masa m se está moviendo a una velocidad v respecto a un plano de comparación sobre el cual se encuentra ubicado a una altura h, podemos escribir que la energía cinética se expresa como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, mientras que la energía potencial se expresa como masa por gravedad por altura. Obviamente, en virtud del principio de la energía, se puede sumar la energía cinética más la energía potencial porque son cantidades de naturaleza idéntica, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta que las magnitudes fundamentales son masa, espacio o longitud y tiempo, ¿verdad?
Entonces, fíjense ustedes que en términos de las magnitudes fundamentales, la energía cinética se puede expresar como masa por espacio sobre tiempo elevado al cuadrado, ¿verdad? Mientras que aquí la energía potencial se puede expresar como masa, ¿verdad? Aceleración es espacio sobre el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Y h es una magnitud de longitud que se expresa en las mismas dimensiones que el espacio, ¿verdad? Por lo tanto, en forma dimensional esto será m por L cuadrado por T a la menos 2 y el segundo término será m por L cuadrado T a la menos 2. Es decir, la única manera posible de sumarlas era justamente que sean consistentes dimensionalmente, ¿verdad? Que tanto la energía cinética como la energía potencial tengan las mismas dimensiones, ¿no? Masa por longitud cuadrada por tiempo a la menos 2, en este caso en ambos términos, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer es aplicar este principio a una situación real en la que tengamos que sepamos que una cantidad dada, por ejemplo, y, se expresa en función de una serie de cantidades, digamos, x, y bueno, las dimensiones que aglutinan a y, a las magnitudes intervinientes en la estructura finalmente que va a adquirir y, tienen que ser igual a las dimensiones que involucra esa función de una serie de cantidades x. Es decir, las x se tienen que relacionar internamente entre ellas de manera tal de configurar una dimensión igual a y. Esto es el principio de homogeneidad dimensional. El teorema Pi establece que si se tiene un problema físico en el que intervienen n cantidades independientes, ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero vamos a tratar de interpretarlo en abstracto al principio. N cantidades independientes entre sí, por ejemplo, la velocidad de caída de este mouse dependerá de qué? Y del volumen del mouse, ¿verdad? Del peso específico de los materiales que componen el mouse, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que, en este caso, ¿qué cantidades intervienen? Bueno, el volumen, la velocidad, ¿verdad? El peso específico. Ahí ya tenemos, por ejemplo, tres cantidades, ¿verdad? Un problema físico en el que intervienen n cantidades, ¿eh? Problemas de hidráulica son más complicados porque intervienen mucho más de 3 en la mayoría de los problemas. Y a su vez que esas n cantidades involucran m dimensiones, donde sabemos que las dimensiones fundamentales son masa, longitud, tiempo y temperatura, y por lo general en los problemas de hidráulica, como decíamos en un principio, hacemos abstracción de la temperatura. Entonces se nos reduce a 3 dimensiones, por lo general, ¿verdad? El número máximo de dimensiones que pueden ser consideradas en hidráulica son 3, masa, longitud y tiempo. Pero puede haber algunos problemas que intervengan 2. Por ejemplo, los problemas en régimen permanente, hacemos abstracción del tiempo e intervienen 2 nada más, ¿verdad? Bueno, el teorema Pi establece que n cantidades que involucran m dimensiones se pueden ordenar en n menos m parámetros adimensionales independientes. Por ejemplo, si son A1, A2, A3, etcétera, a sub n las cantidades intervinientes en el problema que estamos estudiando, como les decía, puede ser la viscosidad, la presión, la velocidad, etcétera. Si todas esas cantidades son esenciales en la solución del problema que se está considerando, entonces tenemos la sospecha que debería existir una relación funcional que las vincule entre sí, llamémosle F1 de A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, ¿verdad? Igual a 0. Entonces tenemos n cantidades, ¿verdad? N cantidades. Si denominamos con pi a los parámetros adimensionales o grupos adimensionales, existirán un pi1, pi2, pi3, etcétera, que son funciones de estas cantidades A1, A2, A3, A-n, considerando m dimensiones involucradas, y podemos expresar una relación F1 mayúscula diferente de esta F1 minúscula, F1 mayúscula, de pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, pi sub n menos m, que sería el último, igual a 0. Y esta relación funcional reducida, porque antes teníamos n variable y ahora tenemos n menos m parámetros,
obviamente es más sencilla de manipular que esta. Entonces nos ayuda mucho a diseñar y ejecutar los experimentos. ¿Cómo hacemos para obtener los parámetros pi en función de las cantidades A? Bueno, el teorema provee un procedimiento metodológico para ello. Entonces, en primer lugar, hay que buscar un conjunto de cantidades, un conjunto de variables que combinadas entre sí contengan a todas las dimensiones fundamentales del problema. Por ejemplo, vamos a considerar que si A1, A2 y A3 combinadas entre sí contienen la masa, longitud y tiempo, esto no quiere decir, esto es importante que lo fijemos, ¿no? No quiere decir que cada una de ellas, en forma individual, contenga masa, longitud y tiempo, sino en forma conjunta, ¿no? Entonces, el primer parámetro pi se puede expresar de la siguiente manera. Pi sub 1 lo podemos expresar como un producto de potencias de estas tres cantidades, elevados a respectivos exponentes, llamémosles x1, y sub 1, z1, multiplicado linealmente por la primera de las variables remanentes, en este caso a sub 4. A estas cantidades A1, A2 y A3 se le denomina variables de repetición. Variables de repetición. ¿Por qué? Porque para armar el otro pi, el pi sub 2, usaremos las mismas tres cantidades, A1, A2 y A3, elevadas a exponentes diferentes en este caso. Llamémosle x2, y sub 2, z sub 2, multiplicada por la siguiente variable remanente. Ya hemos usado aquí la A4, aquí usamos la A5. Y así sucesivamente hasta el último parámetro, que se arma de la siguiente manera. Pi sub n menos m serían las tres variables de repetición elevadas a respectivos exponentes, multiplicado por la última de las variables que nos quedaba. Entonces, de esa manera, calculamos, ¿verdad?, los parámetros pi, bajo la consigna que, desde el punto de vista dimensional, los parámetros pi son adimensionales, es decir, no tienen dimensiones. Obviamente, cada una de esas cantidades a sub i, o sea, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etcétera, tienen sus dimensiones. O sea, cada una de esas cantidades se pueden escribir a través de su ecuación dimensional, que se llama a sub i va a ser masa elevado a un determinado exponente por longitud elevado a un determinado exponente por tiempo elevado a un determinado exponente. Mientras que los parámetros adimensionales tendrán dimensiones nulas, ¿verdad? Es decir, masa a la 0, L a la 0, T a la 0. Por lo tanto, para el parámetro pi sub 1, que lo escribimos aquí, escrito en forma dimensional, será pi sub 1 va a ser masa a la 0 por longitud a la 0 por T a la 0, ¿verdad? Masa a la 0 por longitud a la 0 por T a la 0. En el caso de A1, vamos a suponer que A1 tiene dimensiones masa elevado a la A1 minúscula, longitud elevado a la B1 minúscula, tiempo elevado a la C1 minúscula, ¿verdad? Está aquí, y todo eso elevado a la X1, todo eso elevado a la X1. Por, en el caso de la A2, elevado a la Y sub 1, y en el caso de la A3, elevado a la Z sub 1, y la A4, elevado a la 1, ¿verdad? Es una combinación lineal. Entonces, esta sería la forma de escribir dimensionalmente la primera ecuación para el primer parámetro pi. Esta que está aquí, escrita en forma dimensional, sería esta expresión. Para que se cumpla que esa ecuación es dimensionalmente homogénea, tenemos que tener que A sub 1 por X1, ¿verdad? Más A sub 2 por Y1, más A sub 3 por Z1, más A sub 4, tiene que ser igual a 0. Sería la primera de las ecuaciones lineales con las cuales nos vamos a encontrar escrita para los exponentes de la masa. Para los exponentes de la longitud, ¿qué tendremos?
B1 por X1 más B2 por Y1 más B3 por Z1 más B4, que es esta expresión que está aquí. Mientras que para los exponentes del tiempo tendremos C1 por X1 más C2 por Y1 más C3 por Z1 más C4 igual a 0. Sería esta tercera. Vale decir que aquí tenemos los A, los B y los C son conocidos y las incógnitas son X1, Y1 y Z1. Tenemos tres ecuaciones lineales con tres incógnitas cuya solución nos va a dar los valores de los exponentes X1, Y1, Z1. Entonces, en función de la cantidad de parámetros pi que tengamos, vamos a tener tantos sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas que resolver, pero generalmente se resuelven muy fácilmente. Ustedes saben que un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas lineales se puede resolver por determinantes o se puede resolver por lo general con método de sustitución, ¿verdad? Digamos, despejando la tercera de la tercera ecuación, reemplazando la segunda y después luego reemplazando la primera, de ahí vamos combinando entre sí hasta encontrar la solución, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a ilustrar con un ejemplo. Hasta aquí lo que hemos visto ha sido el teorema pi expresado, digamos, en forma genérica con cantidades genéricas, ¿no? Entonces vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a considerar este ejemplo 1, donde dice, se trata de determinar la fuerza de arrastre, llamémosle F sub D, ejercida por el flujo a una velocidad uniforme. Aquí tenemos la distribución de velocidades, ¿verdad? Que está incidiendo aquí. B, de un fluido real. Este fluido real tiene densidad ρ y viscosidad mu, ¿no? Este es el fluido real, densidad ρ y viscosidad mu. Y se trata de calcular la fuerza que el fluido ejerce sobre una partícula esférica de diámetro d. Aquí está esta partícula sólida, es una bolita, ¿verdad? De diámetro d. Entonces, fíjense ustedes que en este esquema conceptual ya tenemos las variables que están interviniendo en este fenómeno, ¿verdad? Se trata de expresar la fuerza como una función de ¿quién? De las cuatro variables remanentes. La velocidad, el diámetro de la partícula y las propiedades del fluido, ρ y mu. Entonces, F sub D será una función F de B, D, ρ y mu. O lo que es lo mismo, esta expresión escrita en forma homogénea, lo podemos escribir como una función F sub 0 de las 5 cantidades involucradas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. F de B, D, ρ y mu. Esta misma expresión expresada en forma funcional a través de una función homogénea, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, si contamos, tenemos 5 variables o 5 cantidades físicas que están interviniendo en este fenómeno particular que estamos estudiando. Estamos queriendo estudiar cuál es la fuerza que es capaz de ejercer un fluido sobre una partícula esférica inmersa en el seno de ese fluido que se está moviendo a una velocidad constante v y que tiene, ¿verdad?, ese fluido, una densidad ρ y una viscosidad mu. Entonces tenemos, recordando el enunciado del teorema pi de Cauchy-Buckingham, 5 variables, 3 dimensiones fundamentales, entonces n menos m va a ser 5 menos 3 igual a 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema se puede reducir a la consideración de 2 parámetros adimensionales que expresan en forma consistente la naturaleza de ese problema. Es mucho más fácil lidiar con 2 parámetros adimensionales que con 5 variables independientes. Entonces tenemos estos parámetros adimensionales, los vamos a llamar, o lo denominaremos pi sub 1, pi sub 2, de modo que esta función f0 mayúscula de pi sub 1 y pi sub 2 igual a 0 será la relación funcional que nos representa el problema físico que estamos estudiando.
para encontrar los valores de los pi, de pi sub 1 y pi sub 2, lo que hacemos es traer a la mesa las dimensiones de las cantidades involucradas. ¿Se acuerdan que cuando vimos propiedades físicas de los fluidos, yo les había dicho que era conveniente tener siempre a mano una tablita de las cantidades involucradas y las dimensiones respectivas en las que se expresan cada una de esas cantidades, ¿verdad? Entonces la fuerza, una fuerza cualquiera, como en este caso la fuerza de arrastre que ejerce el fluido de movimiento sobre esa partícula, se expresa como masa por aceleración, es decir, las dimensiones son masa por longitud por tiempo a la menos 2. Velocidad es espacio sobre tiempo, o sea, longitud a la menos 1. El d es el diámetro de la partícula, longitud. Densidad es masa sobre volumen, es decir, masa por longitud a la menos 3. Y viscosidad se expresa a través de la ley de Newton, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la ley de Newton decía que tau era igual a mu por dB a dy? Entonces mu va a ser igual a tau sobre dB sobre dy. O sea, masa por longitud a la menos 1, tiempo a la menos 1, después de simplificar esa cantidad. Entonces vamos a buscar en este listado 3 cantidades que combinadas entre sí contengan a las 3 dimensiones fundamentales, es decir, contengan entre sí masa, longitud y tiempo. Entonces escogemos B, D y ρ. ¿Ya? B contiene longitud y tiempo, D contiene solo longitud, pero ρ contiene masa y longitud, es decir, entre las 3 tenemos masa, longitud y tiempo. Entonces escogemos esa como variable de repetición. El pi1 será b a la x1 por d a la y1 por ρ a la z1 por f sub d. Mientras que el pi2 será b a la x2, d a la y2, ρ a la z2 por mu. Entonces, con estas dos ecuaciones vamos a encontrar los valores de los x1, y1, z1, x2, y2, z2. La versión dimensional de la primera de estas ecuaciones será esta que aparece aquí, y la versión dimensional de la segunda será esta que aparece aquí. Ahí vamos a tener 2 sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, cada uno de ellos, cuya solución nos da las cantidades que estamos buscando. Entonces, lo resolvemos, y encontramos que x1 es igual a menos 2, y1 es igual a menos 2, z1 igual a menos 1, x2 igual a menos 1, y2 igual a menos 1, z2 igual a menos 1. O sea, esas son las 6 soluciones de estos 2 sistemas de ecuaciones. Reemplazando, nos queda que el parámetro pi sub 1 se expresa de esta manera, mientras que el parámetro pi sub 2 se expresa de esta otra manera. Por lo tanto, la relación funcional se puede expresar de esta forma. F del primer parámetro adimensional y el segundo parámetro adimensional. En este caso, al segundo parámetro adimensional lo invertimos por conveniencia. Esto no altera en lo más mínimo la esencia del problema porque es una cantidad adimensional. Si algo sobre algo es adimensional, cuando lo elevemos a la menos 1 va a seguir siendo adimensional, ¿no? Cuando podamos invertir numerador con denominador, seguirá siendo adimensional porque si algo que es el cociente de 2 cantidades es adimensional, quiere decir que el numerador tiene iguales dimensiones que el denominador, ¿verdad? Y por lo tanto lo podemos dar vuelta. Entonces esta será la ecuación expresada en términos de los parámetros pi. Por lo tanto, de esta relación funcional se puede despejar a uno de los parámetros y expresarlo en función del otro. Entonces, despejamos pi1 va a ser igual a phi de pi2. O sea, pi1 es esta cantidad y pi2 es esta cantidad. Y a su vez de aquí podemos despejar f sub d, donde f sub d, fíjense ustedes que esta phi que aparece aquí, el argumento de esta función phi, es una cantidad que de aquí en más le vamos a denominar número de Reynolds. Número de Reynolds que expresa la relación entre fuerzas de inercia y fuerzas viscosas.
Y vamos a hablar largo y tendido de este parámetro en tanto y en cuanto avancemos con la temática de flujo en conducciones más adelante. Entonces vamos a expresar f sub d como una función del número de Reynolds por lo que tenemos aquí en el denominador, ¿verdad? Que pasa multiplicando este lado, ρ por d cuadrado por b cuadrado. Y esta expresión, que la recuadramos aquí en verde porque es a lo que queríamos llegar, nos dice que esa fuerza que ejerce el fluido sobre la partícula se puede calcular multiplicando la densidad por el diámetro al cuadrado, por la velocidad al cuadrado y por una función del número de Reynolds que todavía no la conocemos. Esa función se denomina coeficiente de arrastre y se deberá determinar experimentalmente. Pero es mucho más fácil hacer un experimento conociendo un único parámetro adimensional que trabajando con las 5 cantidades adimensionales que inicialmente intervenían en este fenómeno. Entonces, aquí vemos claramente en este primer ejemplo cómo el análisis dimensional nos provee herramientas, ¿verdad?, para poder diseñar experimentos de distinta naturaleza. En este caso, elementos para estudiar la ecuación fundamental que usamos para calcular la fuerza que ejerce un fluido en movimiento sobre un cuerpo inmerso en el seno de ese fluido en movimiento. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a llamarle ejemplo 2. Este ejemplo 2 dice lo siguiente. Se estima que la descarga desde un depósito a través de un tubo capilar depende de la caída de presión por unidad de longitud, el diámetro del tubo y la viscosidad del líquido que queremos descargar. Encuéntrese la forma de esa ecuación. Este es el desafío que nos plantea este nuevo problema a través de este ejemplo 2. Entonces, vamos a hacer un esquemita conceptual, tal como el que estamos presentando acá, de nuestro problema. Queremos estudiar la descarga, llamémosle Q, que es un caudal, ¿verdad? Un volumen por unidad de tiempo, que sale desde un conducto capilar que se encuentra conectado a un depósito, ¿verdad? Ese conducto capilar tiene un diámetro D. El líquido que se va a descargar tiene una densidad ρ y una viscosidad mu. Vamos a llamar H al nivel de agua que hay en el depósito que le confiere al caudal que escurre por este tubito una cierta presión. De manera tal que si hacemos un zoom de ese tubito, bueno, tendremos el mismo, tendrá un área transversal A que será pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿verdad? Y en la medida que se va movilizando ese volumen de fluido a través de conducto, vamos a considerar un elemento cilíndrico de volumen, de altura o longitud L y área A. De forma tal que, como tubo está descargando a la atmósfera, la presión se consume íntegramente en todo el desarrollo de este tubo, ¿verdad? Y la presión va cayendo a medida que el fluido escurre por el tubo, de manera tal que si pusiéramos manómetros a lo largo del tubo, irían acusando una caída de presión en función que avanza la longitud de L, ¿verdad? Por lo tanto, la relación funcional que ya estaba indicada en el enunciado del problema nos dice que la descarga desde un depósito hacia Q depende de, es una función de la caída de presión por unidad de longitud, delta P sobre L, el diámetro y la viscosidad. Bueno, tenemos, fíjense ustedes,
1, esta es una sola, caída de presión por unidad de longitud. 2, 3, 4 variables, ¿verdad? Por lo tanto, tendremos una función, llamémosle f sub q, de q delta p sobre L de I mu igual a 0. Esta es la relación funcional que nos describe este problema y es la que vamos a tratar de encontrar con las técnicas del análisis dimensional aplicando el teorema Pi. Entonces, teniendo en cuenta el enunciado y el esquema que acabamos de ver, tenemos 4 variables y 3 dimensiones fundamentales, de modo que 4 menos 3 es n menos m igual a 1, ¿verdad? 4 menos 3, 1. Es decir, que este problema se puede reducir a la consideración de un único parámetro adimensional, ¿verdad? Que nos va a representar a este problema. Entonces, consideremos las dimensiones de las 4 cantidades involucradas. Caudales, volumen sobre tiempo, o sea, longitud al cubo, tiempo a la menos 1. Caída de presión por unidad de longitud, cuando hacemos las cuentas nos da que esto es presión y fuerza sobre área, ¿verdad? Y fuerza es masa por aceleración. Bueno, haciendo los reemplazos nos queda masa por longitud a la menos 2, tiempo a la menos 2. El diámetro es una longitud. Y mu, ya lo habíamos visto en el caso anterior, es masa por longitud a la menos 1, tiempo a la menos 1. Entonces tenemos 4 cantidades, vamos a usar las 3 primeras como variable de repetición, porque si observamos la tablita, entre las 3 primeras ya tenemos garantizada la presencia de las 3 dimensiones fundamentales, masa, longitud y tiempo. Hacemos el cálculo y nos queda que el parámetro pi va a ser q a la x1 por delta p sobre L a la y1 por d a la z1 y por mu. Dimensionalmente esta ecuación se escribe de esta forma. Resolviendo el sistema nos queda este sistema de ecuaciones, del cual podemos, bueno, de la segunda de ellas ya sabemos que y1 es menos 1, ¿verdad? Si reemplazamos aquí, podemos encontrar que x1 nos da 1. Si reemplazamos x1 y y1 en la primera, 3 por 1 es 3, ¿verdad? Menos 2y1, como y1 vale menos 1, va a ser 3 más 5 menos 1. O sea, vamos a tener 4 más z1, por lo tanto z1 es igual a menos 4. Reemplazando, nos queda que pi es igual a q por mu sobre d a la cuarta por delta p sobre L. A partir de esta expresión podemos despejar el caudal y nos queda que este caudal va a ser el pi, que le podemos llamar de aquí en más k sub q, que será una constante, que le podemos denominar de aquí en más coeficientes de descarga, o coeficiente a establecer, por d a la cuarta sobre mu por delta de p sobre L. Este coeficiente o constante k sub q hay que determinarlo experimentalmente. Más adelante vamos a ver que ese k sub q, en el caso de un flujo laminar viscoso, depende del número de Reynolds, que es lo que acabamos de mencionar en el caso anterior. Y se utiliza para evaluar justamente la descarga de un fluido que escurre en flujo laminar viscoso a través de una tubería, que es lo que vamos a estudiar un poquito más adelante, volviendo sobre este problema en particular, que se llama, esta es una fórmula que se llama fórmula de Hagen y Poiseuille. La vamos a estudiar más adelante. Bueno, vamos a ver un tercer ejemplo, que en este caso es el ejemplo más complicado, más completo, que vamos a considerar. Bueno, vamos a analizar un flujo tridimensional en el espacio. Y las propiedades de flujo están establecidas por la velocidad, la caída de presión delta P,
la aceleración de la gravedad G, una serie de longitudes características, llamémosle L1, L2 y L3, para cubrir el dominio de análisis espacial, donde se produce ese movimiento de ese fluido en el espacio. Las propiedades del fluido, ¿verdad? Que serían la viscosidad, mu, la densidad ρ, la tensión superficial, sigma, y el módulo de compresibilidad volumétrica, K sub B. Entonces, nos piden que mediante la aplicación del teorema Pi encontremos los parámetros adimensionales fundamentales. Bueno, este problema expresado a través de este ejemplo 3 es muy desafiante porque involucra un gran número de magnitudes que están interviniendo en este análisis general de un flujo en 3 dimensiones, ¿verdad? Fíjense, un flujo en 3 dimensiones, X, Y, Z, puede estar caracterizado mediante este campo vectorial de líneas de corriente, ¿verdad? Que no sabemos bien cómo cómo se organizan, pero sí podemos identificar esas 3 cantidades que comprenden el dominio de análisis L1, L2 y L3, ¿verdad? Que sé yo, por ejemplo, podemos utilizar un flujo de estas características para estudiar el efecto del viento sobre un conjunto habitacional compuesto por una serie de torres de edificios en un predio, ¿verdad? O, por ejemplo, en el caso de un puente, las fuerzas ejercidas sobre el fluido, sobre las pilas del puente, que se estudia mediante un esquema conceptual similar, ¿verdad? Hay muchos problemas de interés en la hidráulica o en la mecánica de fluidos que se pueden enfocar con este ejemplo número 3. Lo concreto es que este problema está definido a través de estas cantidades que hemos enlistado aquí en el enunciado del problema. Existirá una función, llamémosle f sub 0, de la velocidad, la caída de presión, la aceleración de la gravedad, las dimensiones del dominio, L1, L2, L3, la densidad del fluido, la viscosidad, la tensión superficial y el módulo de compresibilidad cúbica. El módulo de compresibilidad volumétrica K sub B igual a 0. Fíjense que si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 magnitudes, ¿verdad? 10 magnitudes que involucran entre sí 3 dimensiones fundamentales. Por lo tanto, n es igual a 10, m es igual a 3. 10 menos 3 es igual a 7. Existirá un conjunto de 7 parámetros adimensionales que van a caracterizar este fenómeno en particular. N menos m es igual a 7, se puede reducir el problema a la consideración de 7 parámetros adimensionales pi. De modo que podrá existir una función f sub 0 de pi1, pi2, pi3, hasta pi sub 7 igual a 0, que va a ser la relación funcional general que describe los procesos físicos que intervienen en este problema. Entonces tenemos que adoptar las variables de repetición. Adoptamos B, L1 y ρ. Y aplicamos el teorema Pi. Bueno, eso, resolvemos todo, ustedes en el práctico van a hacer ese problemita de resolver los 7. Y, o sea, 7 sistemitas de 3×3. Y al final, los parámetros que resultan del cálculo son estos 7 que aparecen aquí. Fíjense ustedes, pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, pi sub 4, pi sub 5, pi sub 6 y pi sub 7. 7 parámetros adimensionales, de los cuales los dos últimos, el 6 y el 7,
Son relaciones entre longitudes, ¿verdad? L1 sobre L2 y L1 sobre L3 respectivamente, que depende de las... esos parámetros nos proveen información como que el dominio qué tan ancho es, o qué tan largo es, o qué tan profundo es, ¿verdad? Comparando el ancho con el largo con la profundidad, etc. Lo concreto es que a este pi6 y pi7 se le denominan parámetros de relevancia geométrica. No tienen tanta relevancia dinámica, sino relevancia geométrica. Mientras que los restantes sí tienen un sentido físico importante. Y lo vamos a simbolizar de la siguiente manera. Al parámetro pi sub 1, que es caída de presión sobre rho v cuadrado, lo vamos a denominar E. Lo vamos a denominar con la letra E. Y de aquí en más se va a llamar eso número de Euler. Número de Euler. Que es un numerito que nos está relacionando, ¿verdad? Fuerzas de presión sobre fuerzas inerciales. Es una relación de fuerzas. ¿Qué tan importantes son las fuerzas de presión en relación a las fuerzas inerciales? El parámetro que nos mide esto es el que se denomina número de Euler. Fíjense ustedes que el parámetro pi sub 2, que lo habíamos obtenido aquí, lo podemos dar vuelta y elevarlo y tomarle raíz cuadrada. Podemos elevarlo a la menos un medio. Haciendo esta cuenta nos va a quedar que pi sub 2 es igual a b sobre rho por L1 a la 1 medio. Esto lo hacemos por conveniencia y para dar origen a la aparición de este parámetro adimensional que lo vamos a simbolizar con la letra F, que de aquí en más le vamos a llamar número de Froude. Froude, se escribe Froude, número de Froude. Y que expresa físicamente la relación entre fuerzas inerciales y fuerzas de gravedad, fuerzas gravitatorias. Es un parámetro muy, muy importante que se utiliza para el estudio de la hidráulica de canales, es decir, el estudio del movimiento de líquidos en conducciones a cielo abierto, en ríos, en arroyos, en canales. Llegado el momento, lo vamos a volver a mencionar, muy importante ese parámetro. Si tomamos a su vez el pi sub 3, si tomamos el pi sub 3, que lo habíamos encontrado aquí, estaba aquí, y lo invertimos, calculamos su recíproca, es decir, elevamos el pi sub 3 a la menos 1, aparece esta cantidad, B por rho por L1 sobre mu, y ya lo hemos visto en los dos ejemplos anteriores, lo vamos a representar con la letra E, ese parámetro. Ese parámetro se denomina número de Reynolds, y expresa una relación entre fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas. ¿Qué tan importantes son las fuerzas inerciales respecto a las fuerzas viscosas? Ese es el número de Reynolds. Vamos con el parámetro pi sub 4. El pi sub 4 lo habíamos encontrado acá. Lo podemos dar vuelta, lo podemos invertir y su recíproca será rho por L1 por B al cuadrado sobre sigma. Lo simbolizamos con la letra W y de aquí en más a este parámetro le llamamos número de Weber, que expresa la relación entre fuerzas inerciales, masa por aceleración, y fuerzas debidas a la acción de la tensión superficial, sigma. Este parámetro es el número de Weber. Y finalmente, si consideramos el parámetro pi sub 5, que aparece aquí, lo que podemos hacer es darlo vuelta y tomarle la raíz cuadrada. Si lo damos vuelta y tomamos la raíz cuadrada, es decir, si lo elevamos a la menos un medio, nos queda que este parámetro es igual a la velocidad sobre la raíz cuadrada de K sub B sobre rho a la raíz cuadrada de esta cantidad. Lo vamos a simbolizar con la letra M y este parámetro se denomina
número de Mach, número de Mach, número de Mach, y expresa relación entre fuerzas inerciales y fuerzas elásticas que tienen que ver con la compresibilidad de ese fluido, porque aparece este parámetro K. Este es un parámetro particularmente muy usado en ingeniería aeronáutica. ¿Por qué? Porque esta cantidad que está aquí abajo, que dimensionalmente tiene dimensiones de velocidad, ¿verdad? Porque para que sea dimensional este parámetro, las dimensiones del numerador tienen que ser iguales a las dimensiones del denominador. El numerador es claramente una velocidad y el denominador también será una velocidad. Y es una velocidad característica, que es la velocidad de propagación del sonido dentro del medio fluido. Entonces, a ese parámetro se le denomina número de Mach, que es el cociente entre la velocidad y la velocidad del sonido dentro de ese fluido. Se utiliza, por ejemplo, para parametrizar la velocidad de propagación del sonido en el aire atmosférico, ¿verdad? Y en aeronáutica se utiliza mucho para caracterizar esa cantidad. Se sabe que ese valor de esa velocidad está en el orden de 1022 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? Digamos, la propagación del sonido en el aire bajo condiciones ideales de esa atmósfera, ¿verdad? Más o menos 1022 kilómetros por hora. Y por eso, sobre todo a los aviones de combate, ¿verdad? Los cazabombarderos y demás, se los codifica en función de la cantidad de veces que pueden desarrollar la velocidad del sonido. Por eso se les llama aviones supersónicos a aquellos que pueden volar a una velocidad mayor que la velocidad del sonido en la atmósfera, ¿verdad? Y a su vez se los parametriza como Mach 1, Mach 2, Mach 3, ¿verdad? O sea, un avión Mach 1 es uno que puede volar a una velocidad más o menos de 1022 kilómetros por hora como velocidad máxima. Un Mach 2 puede volar a 2000 kilómetros por hora, un Mach 3 puede volar a 3000 kilómetros por hora. Bueno, por eso ese parámetro es muy importante y establece la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas elásticas. Los que más utilizamos nosotros en hidráulica convencional, dentro de los problemas con los que nos encontramos en la vida diaria, en el ejercicio de la ingeniería civil, son los tres primeros. El número de Euler, el número de Froude y el número de Reynolds. Estos son los parámetros que más utilizamos en hidráulica. Pero en determinado tipo de problemas se pueden usar algunos de los restantes. De manera tal que la relación funcional que estábamos buscando, una que nos ayude a entender cómo se mueve un fluido en el seno de un dominio tridimensional, se expresa en términos de estas cantidades, 7 parámetros adimensionales, 5 números adimensionales característicos, número de Euler, número de Froude, número de Reynolds, número de Webb, número de Mach, y 2 parámetros geométricos, L1 sobre L2 y L1 sobre L3 igual a 0. Esta es la función general que vamos a usar para caracterizar el movimiento de un fluido cualquiera en un flujo tridimensional. Aquí están estas cantidades que mencionábamos recién en la descripción de cada una de ellas. Bueno, para estudiar el número de Reynolds se utiliza este experimento que lo vamos a ver en detalle en la clase que viene, solamente ahora se los muestro muy al pasar. Este señor que se llamaba Osborne Reynolds estudió en un experimento muy sencillo en un laboratorio de hidráulica el efecto de la viscosidad sobre el movimiento de los fluidos en tuberías. Este experimento se hizo allá lejos y hace tiempo, hace más de 200 años, ¿verdad? Casi 238 años, y se puede reproducir en un laboratorio de hidráulica como el que tenemos nosotros acá en el Parque Industrial, y estudiar en detalle lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Entonces, de esta manera tenemos definidos los parámetros adimensionales característicos a partir de las leyes del análisis dimensional, en lo que llamábamos el principio de homogeneidad dimensional y el teorema Pi de Cauchy-Buckingham. Todo esto nos presenta las bases para estudiar
lo que se denominan los modelos hidráulicos. Los modelos hidráulicos, como les digo, son experimentos o representaciones simplificadas de una situación de la vida real en un laboratorio de hidráulica bajo condiciones atmosféricas y ambientales controladas, que nos permiten hacer mediciones con mayor nivel de precisión que en la naturaleza, y a menor costo y con menor riesgo para la integridad de las personas involucradas. Entonces, por ejemplo, medir una crecida de un río es peligrosa, ¿verdad? Mientras que en el laboratorio se puede simular esa crecida en una escala reducida y, bueno, y se la mide en formato más pequeño, ¿verdad? Pero para poder hacer eso hay toda una ingeniería que desarrollar. No se puede construir el modelo así porque sí, sino hay que respetar ciertas leyes que se llaman leyes de semejanza. Es decir, que lo que construimos en el prototipo, en el modelo, perdón, sea representativo de lo que sucede en la vida real, que se denomina prototipo. Por eso vamos a simbolizar, todo lo que simbolicemos con la letra M se va a referir al modelo, a lo que construimos nosotros pequeñito en un laboratorio. Y lo que le pongamos subíndice P se va a referir al prototipo, que es la naturaleza, la realidad. Entonces las leyes de semejanza establecen relaciones de escala para transferir los resultados que uno observa en el modelo y llevarlos al prototipo y poder evaluarlos cuantitativamente, como les digo, bajo condiciones controladas, con mayor precisión y con mayores niveles de seguridad en cuanto al personal involucrado. En este sentido, la semejanza involucra 3 subsistemas de semejanza, que son semejanza geométrica, semejanza cinemática y semejanza dinámica. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar en arquitectura de lo que se llama el proceso de maquetado, ¿verdad? O maquetación, o construcción de maquetas. Muchas veces para vender un edificio, ahora ya se hace eso en forma digital, ¿no? Con modelos de renderizado y demás que uno representa en la computadora, pero muchas veces en exposiciones o para presentarle el edificio o el desarrollo arquitectónico a los tomadores de decisión, ¿verdad? Pueden ser las autoridades o pueden ser eventuales clientes. Se construye en forma pequeñita la casita o el edificio o el parque que queremos construir en la naturaleza, ¿verdad? Bueno, a eso se le llama maqueta, pero una maqueta únicamente representa una de las 3 condiciones de semejanza que nosotros tenemos en hidráulica, que es la semejanza geométrica. En hidráulica tenemos que a su vez respetar la semejanza cinemática, es decir, que las magnitudes cinemáticas, los desplazamientos, las velocidades, las aceleraciones, las rotaciones y demás, sean similares en el modelo y en el prototipo. Y también tenemos que satisfacer la semejanza dinámica, que las fuerzas que intervienen en el modelo sean proporcionales a las que intervienen en la realidad, en el prototipo. Eso es lo que nos diferencia a los ingenieros de los arquitectos en cuanto al estudio de la semejanza en una representación más pequeña de la realidad. Para eso tenemos que introducir algunas definiciones básicas como son concepto de escala. El concepto de escala es el valor de una magnitud en el prototipo sobre el valor de una magnitud en el modelo. Por ejemplo, si nosotros decimos que este modelo está hecho en escala 5, quiere decir que todas las cantidades en el modelo son 5 veces más pequeñas que en el prototipo. Probablemente esto ustedes lo hayan visto en los autitos coleccionables, ¿verdad? Que dicen escala 1 en 18. Bueno, quiere decir que ese autito es 18 veces más chiquito que el auto real, ¿verdad? Eso es lo que se representa la escala. Por ejemplo, una cosa que podemos utilizar para visualizar escalas es, si queremos estudiar un tramito de canal, un canal trapecial, ¿verdad? El escurrimiento en un canal trapecial dentro de un tramo de longitud L con un área transversal A y un ángulo que forman los taludes con la horizontal alfa sub P.
Esto sería el prototipo, mientras que el modelo chiquitito que lo vamos a construir en el laboratorio sería este, ¿verdad? Para poder representar la semejanza geométrica en el laboratorio, tenemos que tener que las escalas de ángulos sean iguales a 1, o sea que los ángulos en el modelo del prototipo sean los mismos, y ahí sí, las cosas más chiquititas. La escala de longitudes será E sub L, mientras que la escala de áreas será E sub L al cuadrado y la escala de volúmenes será E sub L al cubo, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos transferir los estudios que hagamos acá y llevarlos acá. Muchas veces, por ejemplo, cuando modelamos tramos de ríos, los ríos generalmente son objetos geométricamente anchos. Imagínense ustedes, el río Dulce tiene 250, 300 metros de ancho y 2 o 3 metros de profundidad a lo sumo. Es un objeto, digamos, mucho más ancho que profundo, ¿verdad? En esos casos se suele introducir lo que se llama una distorsión, que sería como una deformación vertical del modelo respecto del prototipo, pero no debemos ser exagerados con eso. Ustedes van a estudiar esto cuando cursen la asignatura de modelos hidráulicos, que creo que es optativa en su carrera, pero bueno, se ha establecido como límite máximo de distorsión tolerable 5, que esa deformación vertical no supere 5 valores de escala, ¿verdad? Por ejemplo, con eso podemos hacer una simulación de un tramo de río en un laboratorio, ¿verdad? Aquí tenemos algo mejor, o estudiar, por ejemplo, un puente en un laboratorio, en un tramito de cauce representado para estudiar un puente. Aquí, obviamente, se observa la sombra de este puente, que la sección transversal de ese río ha sido exagerada verticalmente en la construcción en el laboratorio. Por eso es importante adicionar lo que se llama la semejanza geométrica, que las trayectorias de puntos homólogos en modelo y prototipo por unidad de tiempo, ¿verdad?, sean coherentes en modelo y prototipo. O sea que ir de P1 a P2 en el prototipo implique ir de P1 a P2 en el modelo, representando una escala de longitudes, y le adicionamos, en este caso, la escala de tiempos. Entonces, con eso podemos obtener la escala de velocidades y la escala de aceleraciones en función de la escala de longitudes y la escala de tiempo. Y poder, en muchos casos, cortocircuitar procesos. ¿Qué significa cortocircuitar procesos? Hay determinados procesos que en la naturaleza transcurren lentos y se lo puede acelerar en el prototipo, digamos, tomando una escala de tiempo más chica, ¿verdad? Sin embargo, no podemos tomar una escala de tiempo en forma arbitraria, sino vamos a ver que esos se relacionan a través de relaciones coherentes una vez que introduzcamos el concepto de semejanza dinámica, que es esta que está aquí, que las relaciones entre fuerzas tienen que guardar un valor constante entre modelo y prototipo. Es decir, masa por aceleración en el prototipo tiene que guardar una proporcionalidad entre masa por aceleración en el modelo. De manera tal que ya tenemos que la semejanza dinámica se pueden expresar las masas como densidad por volumen en prototipo, masa, densidad por volumen en modelo, expresando las aceleraciones en función de lo que habíamos encontrado previamente. Se obtiene para las escalas de fuerza esta relación que se puede expresar en forma compacta de esta manera. La escala de fuerzas va a ser igual a la escala de densidades por la escala de longitud a la cuarta por la escala de tiempo a la menos 2. Por ejemplo, si usamos el mismo fluido en modelo y prototipo, por caso agua, la escala de densidades va a ser 1, E sub rho va a ser igual a 1. Y en ese caso no podemos escoger un valor arbitrario de la escala de tiempo, sino va a tener que guardar una relación con la escala de longitudes y la escala de fuerzas, ¿verdad? Por lo tanto, las escalas no pueden elegirse arbitrariamente, sino que siempre se tiene que cumplir esta relación que se llama ley de Bertrand. Lo van a ver ustedes en detalle. Bueno, esto ya lo hemos deducido, no lo voy a reiterar aquí. Son los números adimensionales fundamentales de la hidráulica. El número de Euler, el número de Freud, el número de Reynolds, el número de Weber, el número de Mach. La recíproca del número de Euler se llama número de Newton, y la recíproca del número de Mach se llama número de Cauchy, ¿no? Son la misma cosa. De manera tal que cada uno de estos parámetros expresa relaciones entre fuerzas de distinta naturaleza respecto siempre a las fuerzas inerciales, ¿no? Fuerzas gravitatorias, fuerzas viscosas, fuerzas capilares, fuerzas elásticas y fuerzas de presión. Haciendo las cuentas,
podemos obtener cada uno de esos parámetros adimensionales en función de las fuerzas de distinta naturaleza que intervienen ahí. Aquí hay una tablita donde aparecen los parámetros adimensionales más relevantes que se usan en mecánica de fluidos. En primer lugar estamos lo que acabamos de ver, hasta el número de Mach inclusive, pero hay otros que aparecen en otro tipo de problemas que son más competencia de la ingeniería ambiental, la meteorología, la ingeniería de procesos de transporte, ¿verdad? Como por ejemplo el número de Struhal, número de Lagrange, número de Thoma, número de Richardson, y una combinación del número de Froude y de Reynolds que se aplica, por ejemplo, a procesos que las fuerzas gravitatorias y las fuerzas viscosas compitan entre sí. Esto es un machetecito que es conveniente tenerlo, yo les voy a pasar después la presentación con esta tablita. Y está el machete esencial que tenemos que tener para hacer análisis dimensional, que son las magnitudes, los símbolos que se utilizan, las dimensiones de que constan cada una de ellas, y estas serían las escalas si se cumple la semejanza de Froude y las escalas si se cumple la semejanza de Reynolds. El modelo perfecto involucraría que los 5 parámetros adimensionales, eso como hemos visto, como números característicos, sean iguales en modelo y prototipo. Esto es imposible desde el punto de vista práctico, pero ¿por qué? Para hacer cumplir esas 5 cantidades, todas las escalas nos darían igual a 1 y el modelo sería igual al prototipo, no se lo podría reducir. Por lo tanto, habitualmente se relajan algunas de esas magnitudes teniendo en cuenta que en determinados problemas las fuerzas inerciales, perdón, las fuerzas gravitatorias son más importantes que las fuerzas viscosas. Entonces, ahí prevalecen el número de Froude por sobre el número de Reynolds. En otro tipo de problemas, las fuerzas viscosas son más importantes que las fuerzas gravitatorias. Entonces, ahí prevalece el número de Reynolds por sobre el número de Froude. Por eso aparecen estas dos columnas ahí, en donde, por ejemplo, en hidráulica de canales tendríamos que usar estas relaciones, mientras que en hidráulica de tuberías deberíamos usar estas relaciones. Bueno, esto es lo que les quería mostrar rápidamente de análisis dimensional y semejanza que complementa las ecuaciones fundamentales de la hidráulica, que son las ecuaciones de Navier-Stokes que vimos en la primera parte de la clase. Ustedes con esto ya tienen el sustento teórico para ver la parte práctica, ¿verdad? Perdón, estamos aquí. El sustento teórico para ver la parte práctica y vamos a analizar de aquí en más los ejercicios que van a ver en la parte práctica con el ingeniero Álvarez Padilla. Así que hasta aquí llegamos con esta temática, chicos. Yo les voy a estar enviando este material por email y también va a estar disponible en el CUB, que es esencialmente lo que van a usar para resolver el práctico de hidrodinámica. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Disculpe que al final fuimos medio rapidito, pero como les digo, este tema de modelos lo vemos aquí únicamente desde el punto de vista conceptual e introductorio. Obviamente hay una materia entera dedicada a ese tema que si ustedes eligen hacerla como optativa, la van a conocer en profundidad. Aquí es nada más que introductoria para que ustedes sepan que existe esta tecnología en hidráulica y se aplica para muchos casos donde hay que estudiar obras en el laboratorio. En el momento de que podamos retomar la presencialidad, van a poder ver algunas de las cosas en nuestro laboratorio ahí en el parque industrial, para lo cual tienen que hacer uso de estos parámetros adimensionales, fundamentalmente el número de Reynolds para aquellos problemas en los que predominan las fuerzas viscosas y número de Froude para aquellos otros problemas en donde predominan las fuerzas de gravedad. Fuerzas viscosas predominan en problemas de flujo en tuberías, mientras que las fuerzas de gravedad predominan en problemas de flujo en canales. Ahí van a poder ver en detalle la importancia de cada uno de estos parámetros, que obviamente lo vamos a retomar inmediatamente a partir de la clase que viene. ¿Estamos?
Sí, que estamos. Bueno, Sí. dejamos aquí y nos estamos viendo el próximo lunes con la parte teórica. El miércoles ya van a tener la parte práctica. Bueno, Inge, hasta luego. Bueno, Excelente. Chao. Hasta luego, Inge. Que tengan buenas Nos tardes. vemos, Inge. Hasta luego.